no, es que son exactamente las mismas bases. No, es el color. Buenas tardes, alumnos. Una alegría tenerlos por acá. Veo que ya somos 45 más o menos, así que vamos a dar comienzo en escasos minutos, muy escasos minutos, para permitirle a todos los que veo que han tratado y todavía no pudieron, que ingresen y ahí ya comenzamos con la primer mitad de lo que son los delitos contra la integridad sexual. Esto lo vamos a desarrollar durante 2 clases y vamos a cortar alrededor de las 20:10 más o menos para comenzar a responder las preguntas. Así que los espero en un minuto más.
Muy bien, como les anticipara, vamos a comenzar a ver en este capítulo los delitos contra la integridad sexual. Esencialmente vamos a ver los primeros artículos, ¿sí? Vamos a hacer alguna referencia a lo que fue el desarrollo, el desenvolvimiento del tipo penal o los tipos penales comprendidos en estos delitos. No siempre fueron así. Teníamos distintas exigencias y demás, que, bueno, como ustedes conocen bien, el principio Ibiso quietas ubi ius, que significa que ni más ni menos que así a donde va la sociedad es hacia donde debe desplazarse el derecho. Hay varios institutos que han quedado totalmente desadaptados a lo que es la realidad de nuestro contexto de tiempo y lugar, y eso fue provocando distintas modificaciones en la ley. Así que vamos a pasar. A los que me mencionaban la falta que tuvimos con respecto a desarrollar algunos de los incisos sobre homicidios agravados, les cuento que lamentablemente la cantidad de clases previstas no da como para que podamos desarrollar todos en todas las clases, todos los temas en todas las clases. ¿Por qué? Tenemos que llegar por lo menos hasta la unidad 9 en breve, antes del parcial, y eso nos limita bastante. Así que vamos a hacer una selección de aquí en más y el resto los podemos ir aclarando a través del foro, o si nos queda una clase de repaso libre y conseguimos ir par y paso con el desarrollo de la materia, vamos a tomar todos esos temas que quedaron sueltos en la clase última de repaso. ¿Sí? Muy bien, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que se entiende por delitos contra la integridad sexual? Y esto tiene una condición que es histórica, ¿sí? En realidad, si nosotros miramos cómo fue el desarrollo desde el principio, se entendía que de alguna forma lo que estaba en boga, lo que estaba sobre el tapete, era una cuestión esencialmente de libertad de elección, y subyacentemente se hablaba de integridad por una cuestión que se refería a la lesión física que produce en las personas que no han tenido contactos sexuales anteriores el primer contacto sexual, ¿sí? Entonces había toda una connotación que tenía que ver, quiera que no, con la llamada honestidad, y en eso uno de los tipos penales decía cuando el atentado se dirige contra mujer honesta, con lo cual indicaría que una mujer que no era virgen no podía llegar a ser objeto de una violación, de un abuso sexual. Y peor, tampoco consentía la idea de que un hombre pudiese ser objeto de un abuso sexual. Hoy justamente estuve hace un rato en un programa de radio con un tema del interior en el que un agente policial fue objeto de abuso sexual, que es cliente nuestro, y bueno, ya conseguimos la elevación a juicio y demás, y es una alegría poder ver que esto hace 10 años atrás no hubiera sido considerado en absoluto un delito. Y en realidad, el hecho en sí mismo produce exactamente el mismo efecto lesivo, más que nada sobre la psiquis, sobre el concepto de libertad más puro e íntimo que tiene una persona. Y con esto va el, por un lado, el uso y aplicación de la ley, y por el otro lado, también tenemos el abuso. Lamentablemente, es muy difícil, es muy difícil determinar probatoriamente cuándo una persona de verdad ha sido violada y cuándo en realidad no fue así. ¿Por qué? Porque como normalmente ocurre
en el claustro más íntimo, en donde generalmente una pareja o personas se encuentran para tener un contacto sexual, perfectamente puede ser que comience con una capacidad de autodeterminación positiva hacia lo que está aconteciendo, hacia la práctica en la que está participando, y en un momento dado decida decir, no, basta, no quiero seguir adelante con esto. Y si la otra parte fuerza, aunque hubiese llegado a un avance muy, muy grande la ejecución anterior, estaríamos igual ante un caso de violación. Porque la verdad es que lo que nosotros buscamos proteger con esto es la libre autodeterminación con respecto a las elecciones sexuales de cada persona, ¿sí? Entonces, no tiene mucho que ver el término de integridad con lo que se refiere a lo físico, sino de integridad con respecto a lo que es esencialmente lo moral, lo íntegro de la libertad de la persona de poder decir en cualquier instante del desarrollo de el acto en el que está posiblemente consentidamente, decir no, y que eso se detenga de esa forma porque hizo uso de su ejercicio de libertad. ¿Suele ser problemático esto? Sí, suele ser muy problemático, esencialmente cuando se trata de abusos inventados y cuando se trata, lamentablemente, de abusos reales en los que ninguna de las otras formas de prueba, excepto el testimonio de la propia víctima, es conducente a poder lograr el procesamiento del imputado. Tiene una derivación muy, muy escabrosa en lo que es el ejercicio probatorio. Pero bueno, estamos así. Un caso especial que tiene que ver con esto que yo les anticipaba, de poder decir que no, aunque sea un hábito normal, la relación sexual llevada adelante por esas personas, es la violación dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque existe, por otro lado, la necesidad de consumación que se llama débito conyugal, ¿sí? Entonces, es de entender que se vuelve todavía más crítico y mucho más escabroso poder demostrar que una persona con la que tiene débito conyugal en un determinado momento dijo no y debe interrumpir automáticamente la secuencia en la que está participando. Eso es bastante, bastante más difícil dentro de lo que es la demostración y sinceramente no creo que haya muchas consideraciones en las sentencias que sean justas con respecto a lo que tiene que determinarse en cada uno de los casos. Bien, seguimos adelante. El artículo 118, ¿sí? Que si nosotros lo buscamos en el Código Penal, vamos a ver que dice perfectamente que está... quiero el texto justo. Bueno, es mucho más sencillo. Dice directamente derogado. No dice anterior ley ni nada por el estilo. Se derogó en el 95 y este artículo decía, entre otras cosas, que el adulterio estaba tipificado, pero con una diferenciación muy grande, que hubiese llegado a nuestros días con una criticidad enorme dentro de lo que se consideran justamente la libertad de género y la posibilidad de ser pares entre ambos géneros, ¿sí? ¿Por qué? Porque cualquier mujer podía incurrir en adulterio con una sola relación sexual, aunque fuese casual, aunque no estuviese en capacidad plena de consentir y demás, alcanzaba la prueba con el testimonio para que se considerara adulterio y se persiguiese como delito. En cambio, en el hombre no alcanzaba una relación casual, sino que
la vieja connotación que se tenía de este tema hacía que para que se considerara adulterio, el hombre tenía que tener directamente una pareja paralela. Decíase que eso era una manceba, alguien que con la que mantenía una relación que se sabía que era ilegítima desde el punto de vista del vínculo matrimonial, pero con la que probablemente hasta tuviera hijos y demás, mantenía el hogar, iba regularmente, y esencialmente que no era una condición de un tiempo corto, sino que la relación de amancebamiento tenía que tener la característica de duración prolongada en función del tiempo. Así de distinto era este artículo, que por suerte quedó totalmente fuera de escala en 1995, ligeramente antes de que comenzáramos a considerar las cuestiones de género como primordiales para tener un aspecto más pleno de la igualdad ante el derecho, ¿no? En el 119 hemos tenido muchos cambios, mucha evolución con respecto a esto. Esencialmente, lo que se consideraba antes violación y lo que no se consideraba violación y eran abusos sexuales simples y demás, que muchas veces quedaban incluso desdibujados desde una conducta punible para ser remitidos como una falta menor y ni siquiera típica, ¿sí? El artículo 119, que ahora lo vamos a analizar párrafo a párrafo, incluye varias cuestiones que deben considerarse en conjunto, ¿sí? Por un lado, el consentimiento es la primordial, pero por el otro lado, la edad también es primordial. ¿Por qué? Porque se considera esencialmente que existe una edad y una condición intermedia en la que no se puede prestar consentimiento válido, ¿sí? Ahí vamos a adentrarnos en esto y lo vamos a ir viendo. Con respecto al segundo párrafo, que habla de los delitos sexuales gravemente ultrajantes, tenemos que decir que el legislador no ha sido muy hábil en la capacidad de definir un tipo, si se entiende de que aquello que es ley penal tiene que ser estricto, ¿sí? Escrito y que no admite analogías y demás, todos esos principios que adquieren un peso notable a la hora de tener que decidir sobre una imputación o no, pero que en una definición abstracta como gravemente ultrajante se olvidan que algo que es gravemente ultrajante para una persona puede no serlo para otra, ¿sí? Entonces, en esa diferenciación entramos en una subjetividad de aplicación de la ley que suele ser muy dañosa. Años de jurisprudencia y años de actuación han logrado definir cuáles son las prácticas que son gravemente ultrajantes. Y en esto también ha habido reciente modificación, esencialmente la modificación expresa que implica el primer párrafo del 119. Ya lo vamos a ver ahora cuando entramos. Y el mayor de los delitos tipificados acá es el que admite el acceso carnal, ¿sí? Y con el acceso carnal también ha habido un gran cambio, una notable evolución con respecto a los años, esencialmente en considerar distinto el plano en el que se tenía en cuenta que antes autor de acceso carnal solamente podía ser el hombre, porque aquello que únicamente era posible de asimilar a un acceso carnal era el órgano sexual masculino, ¿sí? Era con lo único que se podía considerar así. Y esto data de hace 5 años atrás, no es tanta el agua que ha corrido bajo el río, bajo el puente en estos casos. Lamentablemente hemos tenido un retraso en la maduración legislativa que ha hecho que
muchísimos delitos de este tipo, ¿sí? Hayan quedado mal tipificados. Yo no diría que impunes, pero han quedado mal tipificados, con penas casi siempre menores a las que correspondían realmente, ¿sí? Muy bien, vamos a ver el primer párrafo. Son los abusos sexuales simples. Y ahí nos menciona algunas de las situaciones en que se puede dar. En realidad, cualquier situación de contacto, ¿sí? Cualquier situación de contacto que tenga connotaciones de índole sexual puede ser considerado un abuso sexual simple, ¿sí? O sea, no tiene que haber una enumeración descriptiva de cada uno de los actos en esto, sino que son tocamientos o contactos. O sea, yo más que tocamientos, porque tocamientos casi que diría que es la mano, yo diría que cualquier forma de contacto que sea asimilable con una conducta de tenor sexual es en sí misma un abuso sexual simple. Y acá nos dice que realizar tocamientos sobre la víctima o hacerse tocar el autor por la víctima, ¿sí? O obligar a la víctima a tocar un tercero. En realidad, estamos en lo que comenzamos diciendo, cualquier forma de contacto inducido sin la voluntad de hacerlo, por supuesto, ¿no? Es un abuso sexual simple. Para esto tiene que existir la coacción, y la coacción proviene de la amenaza o de alguna otra forma en la que la voluntad de la persona víctima, sujeto pasivo, ha sido vulnerada, ¿sí? Ha sido atenuada o ha sido directamente anulada. Y adentro de esto van también, por supuesto, todas las cuestiones que hacen a la capacidad de decir que no, a la capacidad de la voluntad de elegir libremente lo que está pasando. Alcohol, drogas, también son mecanismos de vulneración de la voluntad que contribuyen a que no haya un no concreto, pero que no haya posibilidad de decidir libremente tampoco, ¿sí? La otra consideración que nosotros hacemos acá, que la habíamos anticipado, es la edad, ¿sí? Se considera como una presunción que no admite prueba en contrario, eso es iures et de iure, que la persona sea menor de 13 años. Para esto yo traigo un ejemplo que sucedió en una ciudad del interior hace unos años, no me acuerdo cuánto, pero ya hace unos cuantos años, en donde varias personas casadas, varios hombres casados, participaron de una reunión de connotación sexual con una menor que tenía 13 años y meses, ¿sí? O sea, no llegaba todavía a los 14 años. Pero, como ya pasaba los 13 años, pasaba el límite básico de la edad de la presunción iuris et de iure. Entonces entraba dentro de lo que era la presunción iuris tantum. Y como en el pueblo era juzgada y conocida la conducta sexual de esta nena, porque la verdad es que con 14 años también hubiera sido una nena, como estaba muy en tela de juicio y los exámenes físicos eran coincidentes en que había una experiencia sexual anterior eh, y, y, y notable por parte de la menor abusada, concluyeron en que la condena se iba a hacer por corrupción de menores. ¿Por qué? Porque había consentimiento para participar de esa actividad por parte de la víctima, pero ellos, sin ningún tipo de aviso, ni autorización, ni nada por el estilo, filmaron y difundieron esos encuentros, ¿sí? Y eso es corrupción de menores, porque en el delito de la corrupción, ya lo vamos a ver, los elementos típicos que entran son otros y no tienen mucho que ver con el tema de que había
de alguna forma, capacidad de participar en el acto sexual. Esto iba bastante más allá, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre con esto? ¿Sí? Cuando hay alguien menor de 13 años, aunque sea sexualmente activo, no se admite que exista consentimiento válido. ¿Por qué? Porque la edad mínima en la que se presume con solidez, ¿sí?, de no admitir prueba en contrario, tal capacidad de consentir es a los 13 años. Y luego entramos entre los 13 y los 16 años, en donde esa presunción es iuris tantum, o sea, admite prueba en contrario, que es el caso este que les mencionaba yo, que yo no me acuerdo si era Lincoln, Carlos Casares o donde. Pero si lo buscan en internet van a ver porque fue notable y desde el punto de vista del análisis jurídico también fue muy notable el caso, ¿sí? De hecho, hay muchas formas en que el abuso puede provenir de fuerza coactiva o intimidatoria o por la preeminencia de algunas personas sobre la víctima que provoquen de algún modo inducir un vicio en la voluntad y entonces o la falta de madurez o la promesa de algo que necesita o la promesa de que un mal se avecina si no lo admite. Todas esas son formas de abuso coactivo para lograr tan vil fin. ¿Sí? Muy bien. Seguimos adelante. Y tenemos el segundo párrafo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Yo los voy a invitar que lo lean bien de Creus, esto, ¿sí? Y hagan su propia conjetura y lo discutimos después en el foro. ¿Por qué? Porque tal como les anticipaba, esa forma difusa de determinar cuáles son los componentes típicos del delito provoca que se viole de alguna forma el principio constitucional de legalidad. ¿Por qué? Porque no hay una ley que me diga cuáles son actividades gravemente ultrajantes. Y si vamos a admitir el asesoramiento de un profesional para que nos diga cuáles son los límites que definen tal actividad, va a ver que tiene que ver muchísimo con la subjetividad. No hay dos personas a las cuales les resulte exactamente igual en su fuero más íntimo el insulto o la ofensa por una determinada actividad. O sea, en todas las personas produce impresiones distintas. Que todas son negativas y que todas son reprensibles, estamos totalmente de acuerdo. Pero gravemente ultrajante implica cuestiones que son deberían ser bastante más acotadas. Y lamentablemente no lo son así. ¿Qué ha pasado con esto? Se ha hecho que jurisprudencialmente se corrige cuando toda cuestión introducida en el acto sexual que desnaturalice el mismo, sin, por supuesto, sin el asentimiento, la aceptación de la víctima, se considera gravemente ultrajante siempre y cuando no sea peor, ¿sí? O sea, siempre y cuando no sea peor que un simple ultraje, o simple, ¿no? Un ultraje a lo que es la moral y su concepto de libre determinación y demás. Por supuesto que si hay acceso sexual, acceso carnal, va a ser peor y esto va a quedar desplazado como figura. Hay algunos hechos en que se consideran que concurren realmente cuando ha sido más de un acto y han de alguna forma herido ambos tipos penales.
pero es bastante difícil por esta indeterminación. Y por esta indeterminación suele pasar que muchas veces, si toda la acusación se basa en la calificación, a veces se caiga, porque es muy difícil encuadrar aquello que es gravemente ultrajante si no ha habido contacto sexual directo, me refiero a acceso carnal. Estamos frente a una cuestión de indefinición que viola el principio de legalidad, que dice que todos los tipos penales tienen que ser estrictos y no admiten ni analogía ni libre interpretación, ni del acusador ni de la defensa, por supuesto. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son elementos típicos que sí se aceptan? Como decíamos recién, la desnaturalización del acto sexual, o sea, cualquier cosa que fuera de lo consentido desnaturalice lo que es la normal aceptación en un acto sexual corriente. Y otra vez vamos a lo mismo. ¿Cuáles son esas cuestiones que desnaturalizan un acto sexual? No van a ser seguramente las mismas con una persona avesada que mantiene prácticas sexuales, digamos, más abiertas y avanzadas, que en una persona que recién inicia a dar sus primeros pasos dentro de lo que es el desarrollo de su proyección sexual. Y ahí otra vez estamos flaqueando en lo mismo, pero ya estamos bastante más acotados, ¿sí? El segundo ítem es la duración del sometimiento sexual. Y con respecto a esto, también hay un montón de indefiniciones. Cuando uno habla de duración, habla de tiempo. El tiempo es mensurable. ¿Cuánto es una duración excesiva del sometimiento sexual? ¿Sí? Bueno, uno puede considerar que alguien que tiene secuestrado a una persona 2 o 3 días es una duración excesiva, pero para herir una subjetividad de una forma tal que le quede de alguna forma una lesión psíquica, ¿no alcanzan a veces 30 segundos en una actividad no consentida? Se los dejo para que lo estudien en los casos. Y acá estamos con el tercer párrafo del artículo 119, que se refiere al acceso carnal por cualquier vía. Y acá estamos dentro de lo que había, normalmente no formaba parte de la sustancia típica que teníamos anteriormente al 2017, con respecto a varias cosas. Yo suprimí conscientemente algunas de las prácticas que acá menciona, porque antes del 2017, y si su libro es anterior al 2017 van a poder verlo, las consideraba como gravemente ultrajantes, pero no como acceso carnal, ¿sí? Sin embargo, si nosotros leemos el dogma del sentimiento de protección de este tipo penal, vamos a coincidir en que cualquier acto que tenga la naturaleza de la carga de líbido para poder llevar adelante un acto sexual o que sea sucedáneo del acto sexual, podría llegar así, a hacerlo. Y ahí venía una crítica bastante grande a las consideraciones anteriores a la reforma de este tipo penal. ¿Por qué? Porque la introducción de, por ejemplo, cualquier objeto, incluso los dedos y demás, o la lengua o la cavidad bucal, no estaban dentro de lo que refería a la protección del acceso carnal. Sin embargo, si vamos al dogma, eran totalmente sucedáneos de lo que era un acto sexual normal, se desarrollaban con el normal de la libido. Y ahora están comprendidos, plenamente comprendidos. Vaya con esto toda la parafernalia de encuentros sexuales en lo que se refieren a llamar hoy en día juguetes, hasta una lapicera o hasta un dedo. Si hay acceso por cualquier vía, anal, vaginal u oral, hay acceso carnal y entonces debe ser considerado
el agravante incluido en el tercer párrafo de este tipo. ¿Sí? Con esto va que dejó de ser el hombre el único posible sujeto activo del abuso sexual con acceso carnal, antes llamado violación. ¿Sí? Hasta el año 2017, muchísima gente, a pesar de la demostración que hacía la realidad circundante, sostenía que estaba bien la tipificación dada de que solamente el órgano sexual masculino era capaz de ejercer la penetración y de ser considerado acceso carnal. Gracias a Dios, eso ha cambiado notablemente porque, con sinceridad, la casuística que existe alrededor en abusos ya no consiente género, ni para la víctima ni para el autor, ¿sí? Entonces, esta protección ampliada verdaderamente es un hito dentro de lo que es el desarrollo de la ley que nos puso a muchos mucho más contentos con el texto actual, que sin ser perfecto es verdaderamente auspicioso de librar una protección grande sobre los bienes penalmente tutelados dentro de lo que es la integridad sexual. ¿Sí? Acá sí vamos a decir que cualquier actividad que se parezca, que de alguna forma reemplace a lo que es el coito, ¿sí? Va a ser considerado abuso sexual con acceso carnal, ¿sí? Y con esto verdaderamente reafirmamos lo que dice en la última línea, que ese acceso carnal puede ser llevado a cabo como sujeto activo por sujetos de ambos sexos, ¿sí? Muy bien. Acá vamos a ver ahora los agravantes que entran en el artículo 119, ¿sí? Todos los agravantes que hay refieren a, fíjense, más que nada, que llevan la pena de 8 a 20 años, con reclusión o prisión, sí. Resultar un grave daño en la salud física o mental de la víctima. Acá nos resulta más fácil evaluar ese grave daño, porque grave es lo que utilizamos normalmente nosotros también en las lesiones. Acuérdense cuando vimos los primeros artículos 79 y 80, después seguían los de lesiones leves, graves, gravísimas, ¿sí? Y ahí teníamos una definición de cuáles eran los parámetros que podían determinar eso. Tampoco son muy precisos y taxativos, pero nos dan términos. O sea, considerar grave, un grave daño, es una persona que si no puede desarrollar sus tareas normales en los próximos 30 días que suceden posteriores al hecho, esa lesión es grave. Y si queda algún sentido, de alguna forma, con un registro negativo, con alguna limitación o algo por el estilo, es gravísima, ¿sí? De ese modo, estamos bastante más cerca de poder evaluar cuándo es la aplicación de este hecho, de este tipo penal, cuando el hecho deja algún residuo sobre la salud física o mental de la víctima. Antes, la salud mental tampoco se tenía en cuenta. El agravante de la calidad del participante, ¿sí? El hecho fuera cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano tutor, o encargado de la educación o la guarda. Acá entran dentro de estos los casos que ustedes deben haber visto, la gran cantidad que ha aparecido de tutores, guardadores, en hogares en donde van chicos desamparados, o muchas veces docentes, ¿sí?, que han sido acusados, algunas veces muy injustamente, muy injustamente, y otras veces se han quedado cortas las imputaciones porque son delitos que de alguna forma proporcionan aquello que se llama la doble estigmatización, o sea, la persona se ve violada
en el momento en el que sufre esa acción ilegítima por parte del abusador, pero no va a ser menor a eso después tener que ventilarlo y llevarlo adelante, no solo en la etapa de instrucción. Los exámenes que se hacen de tipo ginecológico son verdaderamente vejatorios. Si en algún momento se presenta, les voy a presentar un informe, cómo se hacen los estudios, esencialmente lo que se refiere a lo ginecológico y también a la parte anal y rectal. Y la verdad es que es revivir la violación una vez más, adelante de más de un médico y un auxiliar y demás. Y encima, después tener que reconstruir toda esa realidad que ha quedado en el pasado en el momento del debate, frente a testigos. Muchas veces se hacen reducidos y demás, se cuida bastante, pero siempre hay pluralidad de personas asistiendo a eso. Entonces esa doble estigmatización muchas veces provoca lo que se llama la cifra negra, que es aquella cantidad de delitos que suceden y que nunca van a ser no solamente condenados, sino siquiera procesados. Es muy lamentable que las sociedades modernas, con el avance que han tenido, alberguen gran cantidad de abusadores y existan gran cantidad de personas abusadas que no se atreven a poder llevar adelante un proceso, porque encima existe una cuestión más. Si después de todo ese sufrimiento la prueba no es sólida, puede llegar a la desestimación de la acusación, ¿sí? A la absolución si sobreviene en la etapa de juicio, o al sobreseimiento si sobreviene en la etapa de instrucción. Y la verdad es que esa doble sensación de frustración uno la ve a diario con delitos de índole patrimonial, y la gente se siente muy mal. Imagínense ustedes cómo debe sentirse una persona que ventiló adelante de muchos participantes en los organismos que llevan adelante el proceso, y ve de alguna forma frustrado el fin máximo que tenían, que era que se penara a aquel a quien lo había herido tan profundamente. La verdad es que es deleznable todo eso. Bien, vamos adelante a ver si terminamos con este tipo y empezamos a preguntar las preguntas, a contestar las preguntas, perdón. Bien, el hecho tuviera conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual, porque acá hay una ultraintención, ¿sí? Si el autor, aparte, sabe que es portador de una enfermedad, está provocando un daño adicional que va más allá de lo que es aquel que provocaría un abuso sexual en los términos secos de la descripción del articulado. El hecho fuere cometido por dos o más personas o con armas. ¿Por qué? Porque sobreviene una vulnerabilidad mayor en el sujeto pasivo como para poder oponerse, ¿sí? El hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad en ocasión de sus funciones. O sea, hay que dejarlo bien marcado esto. Y fíjense que nunca pude saber por qué adentro de esta enumeración no están los miembros del servicio penitenciario, donde muchas veces estas cosas han ocurrido, ¿sí? Sin embargo, sí están todas las fuerzas policiales, todas aquellas que tienen estado policial o se dedican a la seguridad en ocasión de sus funciones. O sea, un violador, aunque sea policía, ¿sí? O de prefectura o de gendarmería, ¿sí? Fuera de su horario de trabajo, cuando nada de lo inherente a su profesión tiene que ver con la conducta ilícita llevada a cabo contra la víctima, no representa este agravante, ¿sí? El otro, el inciso F, dice: el hecho fuere cometido contra un menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo. Lamentablemente son muchísimos los casos de personas que están dejadas al cuidado, menores que están dejados al cuidado de un pariente cercano por las necesidades laborales o profesionales de los padres,
y sufren abusos sexuales. Y esto es cubierto en este parágrafo del artículo 119. ¿Sí? Dice, en el supuesto del primer párrafo, ¿sí? O sea, el abuso sexual simple, la pena será de 3 a 10 años de reclusión o prisión si concurren las circunstancias de los abusos A, B, D, o E o F. ¿Sí? Entonces, resultaron grave daño y todo lo demás. Aunque fuera solamente un tocamiento simple, si de alguna forma concurren estos hechos, el abuso será igualmente agravado con la pena de 3 a 10 años. Y con esto cortamos y vamos a leer las preguntas que son contados los minutos que nos quedan. ¿Sí? Así que vamos a ver qué tenemos por acá. La sala de curso de pesquera, sí, acá estoy. Buenas noches, no se escucha aún nada. ¿En qué artículo está la noción de... tenemos una sola pregunta. ¿La duración del acto puede ser tenida en cuenta para gravemente ultrajante? Dijimos que sí. Lamentablemente no está definida en términos de tiempo, pero se puede hacer una proyección subjetiva de acuerdo al daño que produce esencialmente, y en segundo lugar, de cuánto era lo que normalmente llevaría una actividad sexual como la que sufrió la persona. ¿Sí? ¿En qué artículo está la noción de grave o gravísima? Eso está en las lesiones, que deben ser 90 más o menos. Vamos a ver si los voy a decir justito. 89, 90, 91 y 92. ¿Sí? Esos tienen ahí la descripción de las lesiones. ¿Sí? En el inciso F, ¿tiene algún parámetro para determinar la convivencia o puede ser, por ejemplo, una niñera que fue una sola vez? No, convivir está definido en el artículo, bueno, no recuerdo el número, en el Código Civil directamente. O sea, convivencia es que comparten lo que son las vicisitudes normales de la vida, desayunar, dormir, tener algún grado de participación en algo similar a una convivencia familiar, a una coexistencia familiar, ¿sí? Bien, ¿la mujer también comete el delito por penetración? Sí, dijimos que sí. Esta era una de las grandes deudas que había, y que esencialmente cuando el trabajo legislativo empezó a diagramar esta reforma, muchos de los casos que tomaron en cuenta fueron de mujeres violadas por mujeres en contexto de encierro, ¿sí? Y sí, digamos que si utiliza o los dedos o la boca y demás, con alguna forma de las que habíamos visto definidas en el artículo anterior, estamos adentro de lo que es el acceso carnal por cualquier vía. ¿Sí? ¿Cuáles fuerzas policiales? Todas las que tienen estado policial. ¿Hay alguna aclaración sobre cuáles son las fuerzas policiales que están incluidas en el agravante? Sí, todas las que tienen estado policial. Llámense policía federal, provinciales, municipales en donde queden, ¿sí? Y después las fuerzas de seguridad también tienen estado policial, que son la Gendarmería y la Prefectura Naval Argentina, ¿sí? ¿Cuándo comenzó el artículo 19? Se me está moviendo esto. Decía que estaba sustituido por el artículo 1 de la 20. Claro, ese artículo que nosotros leemos hoy fue sustituido por justamente la ley 27352, que si mal no recuerdo es del 2017. ¿Sí? 27352. Tal cual, 17 de mayo del 2017. ¿Sí? ¿Lo explicado tiene en cuenta el artículo 1 de esa ley? Claro, claro. O sea, lo que nosotros estamos explicando es lo vigente, ¿sí? La referencia que hacemos a lo anterior es para explicar la evolución que tuvo y cómo era de malo antes y cómo va mejorando
su redacción el artículo hoy en día, que no es poco el avance. Tal vez fue tardío, tal vez fue tardío. Yo, sinceramente, lo de la violación inversa, o sea, que una mujer pueda violar, ser sujeto activo de violación, yo creo que lo empecé a pensar hace unos 15, 20 años. Yo y un montón de gente que hacía ya en ese momento doctrina, pero la reforma a la ley llegó tarde, ¿sí? Sí, lo explicado tiene en cuenta, sí. ¿Se sigue usando el término de violación inversa o cree que hubo un cambio? En realidad no usamos más el término de violación, decimos que hubo acceso carnal, ¿sí? Pero con esto de violación inversa lo que yo quiero decir es que puede llegar a ser una mujer que viole a un hombre, sí, puede llegar a ser, de muchas formas posibles. Si repasan los diarios, tienen desde las que son realmente preocupantes y serias hasta las que son desopilantes. Me acuerdo de una ocurrida en la provincia de Misiones donde, por supuesto, la denuncia era totalmente falsa, pero de alguna forma querían cubrirlo como que un pastor, un ministro de un credo religioso no se había ido con su amante a pasar un fin de semana, sino que había sido violado por esta mujer. ¿Sí? Así que hay de todo. Un perito, ¿cómo determina un acceso carnal que fue cometido, como dice usted, con la lengua de dedo? Ah, muy bueno. En realidad, eh, hay un tiempo y una forma para cada una de las cosas. En esto, la mayoría de las veces, si no provoca una lesión que sea compatible con, ustedes van a leer en las pericias, presenta una lesión por penetración con objeto romo, compatible con tal cosa. Si el perito médico no es capaz de encontrarlo, porque por ahí no hubo tal lesión física, nos vamos a quedar con medios de prueba bastante atados a lo que es la credibilidad de quienes manifiesten eso, salvo que muchas veces se ve que el abusador aparte haya tomado fotografías de su fechoría y demás, ¿sí? Debería hacerse una modificatoria ya que los guardiacárceles pueden cometer estos actos aberrantes. Sí, es lo que decíamos recientemente. Lo que pasa que el servicio penitenciario no tiene estado policial, ¿sí? No tiene estado policial. Pero sí, yo opino exactamente lo mismo. A Dios gracias, si bien hay muchísimos abusos intracarcelarios, no son con el personal del servicio penitenciario, sino que son entre los mismos detenidos, ¿sí? Profe, la duración en un hecho gravemente ultrajante no es lo mismo que varios hechos de abuso sexual. No, no es lo mismo. Una cosa es la reiteración y la otra es la duración del abuso, ¿sí? Se refiere a un contexto continuado, ¿sí? Configura el delito de abuso sexual los simples tocamientos impúdicos ejercidos por un agente con el consentimiento de la víctima mayor de edad. No, si hay consentimiento y es mayor de edad, o sea que está en grado de consentir, no hay abuso de ningún tipo. O sea, ni el tocamiento ni ninguna otra cosa. Puede llegar a ser otra cosa, no sé, si lo hace en público, por ejemplo, otro tipo de delito, pero no va a ser abuso sexual, ¿sí? Las pericias psicológicas, muy bien, son todo un tema. Nosotros potencialmente acá la gran mayoría de nuestros clientes y nuestros casos contratamos una perito psicóloga que trabajó muchos años en la justicia, es muy técnica, muy precisa, pero debo decir que no es condición de la mayoría de los profesionales de la psicología que conozco. Y con esto no estoy haciendo una valoración crítica de la calidad como profesionales, sino que estoy haciendo una valoración de hasta dónde son impermeables de las sensaciones que les transmiten y no tienen la capacidad de pasar el tamiz que permita dilucidar qué es cierto y qué no es cierto. A pesar de que existen un montón de técnicas que son conducentes y que son de alguna forma
bien determinadas, la verdad es que no funcionan a la perfección, ¿sí? Así que la pericia psicológica es siempre bueno acompañar con peritos de parte. Si son más de uno, mejor. ¿Por qué el último párrafo del 119 excluye al inciso C cuando se trate de abuso sexual simple? Porque el inciso C dice, el autor tuviera conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y hubiera existido peligro de contagio. Y si estamos hablando de un tocamiento simple que no indicó de ninguna forma contacto sexual entre los órganos reproductivos, el hecho de que tuviese conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión no tendría mucha implicancia en el caso, ¿sí? Quien ejerce tocamientos sexuales sobre su propio cuerpo en presencia de otro comete abuso sexual. A ver, el elemento clave de esto es hasta dónde quiere participar cada uno de los que están presentes, ¿sí? Entonces, ahí la línea divisoria puede llegar a trazarse sobre que si había una forma, hasta incluso, no sé, uno lo ha visto acá cuando se reciben en la universidad y demás, hay determinados ritos que tienen de alguna forma una connotación que podría llegar a querer involucrar actividad sexual que no la tiene como finalidad última, pero sería ridículo si todos los participantes son mayores, tienen capacidad de consentir y lo hacen, ya digamos que el elemento subjetivo, que es el dolo, no lesionaría absolutamente la libertad de la otra persona, porque el consentimiento, la aceptación o la celebración, en todo caso, es de alguna forma lo que anula la posibilidad de que sea un abuso sexual, ¿sí? Pero puede ser relativo la exclusión porque hay enfermedades que se transmiten vía contacto genital sin penetración. Pero si hay contacto genital, ya estamos en presencia de otro tipo de abuso y no es un simple tocamiento. ¿Me explico? O sea, un simple tocamiento puede llegar a ser, y discúlpenme lo gráfico, el apretujamiento que se produce en los transportes públicos con intención justamente de apretujar, pero sin que exista contacto directo entre un órgano sexual y el otro, ¿sí? O sea, sin contacto de piel. ¿El acceso carnal del miembro masculino por vía oral de la víctima constituye abuso? No, simple no. Es acceso carnal eso, es el agravante del tercer párrafo. Dice vía anal, vaginal u oral. ¿Por qué? Porque es directamente sucedáneo a lo que es el coito. O sea, la introducción en la cavidad oral puede ser perfectamente reemplazante de lo que es un coito, ¿sí? Y creo que ya terminamos. No sé si estamos acá o no. Prescriben los delitos con la integridad sexual según las reglas de prescripción que ustedes vieron en la parte general, igual que todos, ¿sí? Muy bien. Hemos llegado al punto. Los saludo, les agradezco muchísimo. Hoy fuimos 53 personas y lo vamos a ir llevando todas las dudas que tengan y si tienen dudas sobre lo que nos quedó por ver de los trabajos, los homicidios agravados, también lo podemos incluir en las preguntas que suceden en estos días y los vamos completando, ¿sí? Así podemos avanzar con otros delitos y poder cubrir lo máximo del programa posible. Me preguntan si hay trabajo práctico. Sí, hay trabajo práctico. Ya va a ser ya va a ser entregado en su momento, ¿sí? ¿Debe tipificarse como exhibiciones obscenas el tocamiento en el propio? Sí, si no hay consentimiento en las otras personas que de alguna forma participan de eso y están forzados a verlo, no alguien que mira por la ventana de la casa de otro, pueden ser exhibiciones obscenas. Los saludo, muchísimas gracias a ustedes, que la pasen muy bien, espero todas las preguntas que ustedes gusten a partir de aquí por el foro.
Los saludo. Muy buenas noches.